Ahora bien, ya que tenemos nuestro árbol de escenario, es importante y que ha sido calificado cualitativamente, ahorita no hablamos de un riesgo cuantitativo, cada uno de esos nodos nos va a dar el riesgo de introducción, de difusión, ¿sí?, que lo vamos a evaluar, y la probabilidad de exposición. Supongamos que la probabilidad total de introducción, de exposición de ese peligro identificado a nuestro país a través de materia prima contaminada haya sido en sí calificada como baja, donde involucra a todos los nodos de ese árbol de escenario que implicarían la probabilidad de difusión o de introducción, ¿sí?, nos dio baja. Y que cuando evaluamos todas las variables o nodos que darían el resultado de la exposición, en este caso nos hubiera dado moderada. Estas matrices ya están elaboradas en base a estos análisis de riesgo cualitativos. Una vez que las confrontamos, tenemos una probabilidad de difusión o introducción de ese peligro identificado a nuestro país a través de esa materia prima y se calificó como una probabilidad baja, pero identificamos que la probabilidad de exposición de ese peligro a la población consumidora es moderado. Ambos peligros, probabilidad de difusión o introducción por la probabilidad de exposición, nos va a dar un resultado de una probabilidad baja, ¿sí? Es decir, la interacción de estas dos probabilidades desde el punto de vista cualitativo me va a dar una probabilidad baja. Estos cuadros, como les mencionaba, estas matrices ya están preelaboradas, son específicamente aplicables para estos análisis de riesgo cualitativos, donde posteriormente lo que haríamos es que ya en la diapositiva anterior identificamos que la probabilidad de difusión o introducción por la probabilidad de exposición, ¿sí?, fue baja, es decir, es un riesgo bajo que se introduzca el agente patógeno y se exponga a la población consumidora. Pero si esto ocurriera, ¿cuáles serían las consecuencias? Las consecuencias también, al igual que las anteriores, tenemos que evaluarlas cualitativamente en cada nodo y calificarlas para poder asignarles este valor. Recordemos que, aunque sea un análisis de riesgo cualitativo, tiene que estar sustentado técnica y científicamente. No debe estar sujeto exclusivamente al criterio del analista. Tiene que tener ese soporte técnico y científico. Por lo tanto, sí, en este ejemplo hipotético, las consecuencias son bajas y la exposición y la introducción también fueron calificadas como baja. La estimación del riesgo final podría ser como muy baja. Esto significaría que el resultado lo vamos a expresar como una probabilidad muy baja de ocurrencia del evento adverso. Es decir, la probabilidad de ocurrencia de una ETA a través de la importación de cierta materia prima con el peligro identificado previamente y que ésta produzca una ETA en la población consumidora implica una probabilidad muy baja de ocurrencia con base a lo analizado en este árbol de escenario y desde el punto de vista cualitativo, que obviamente, recordemos, esto implica que cada uno de los nodos tenemos que someterlos a una evaluación de todas las variables que trae cada nodo, ¿sí?, para que podamos clasificarla desde insignificante hasta alta. Y una vez que todos los nodos son conjuntamente evaluados, nos van a dar la probabilidad de introducción o difusión, la probabilidad de exposición y la probabilidad de consecuencias. Y al final de cuentas, esta probabilidad de introducción, exposición contra la probabilidad de consecuencias nos van a dar el riesgo final, que en este ejemplo hipotético se denominaría como una probabilidad muy baja de ocurrencia del evento adverso. Por otro lado, cuando hablamos de un riesgo cuantitativo, ¿sí?, tiene unas diferencias considerables, aunque la base es la misma. Aquí podemos identificar un árbol de escenario, ¿sí?, donde
cada uno de estos nodos que conforman este árbol de escenario, lo que vamos a hacer para evaluar esta estimación de riesgo, a diferencia de la parte cualitativa, también tenemos que manejar los aspectos numéricos. Es decir, sí vamos a manejar, como en el anterior, todos los factores que van a estar involucrados en cada una de estas variables, de estos nodos. Pero a diferencia de lo anterior, que vamos a calificarlas mediante esas matrices para que nos determinen un riesgo desde insignificante hasta alto, aquí les vamos a asignar valores matemáticos que los vamos a soportar con base a estudios realizados en nuestro país en esta materia de inocuidad o con base a resultados de artículos científicos e incluso de otros análisis de riesgo. Entonces, tenemos que desglosar todo este árbol de escenario para una matriz cuantitativa. Es decir, si ustedes ven, aquí están todas las variables o nodos que están descritas en este árbol de escenario. Y lo que vamos a hacer es plasmarla en una hoja de cálculo, en el caso de manejo de un programa de alto rendimiento, como puede ser el at-risk, ¿sí?, en el cual manejamos en una hoja de datos, en una hoja de base de datos, todas las variables, todos los nodos que conforman o que están desarrollados en nuestro árbol de escenarios. Recordemos que el árbol de escenarios es un proceso dinámico, biológico, congruente de ocurrencia de este evento biológico en la naturaleza. Aquí tenemos todas las variables que lo conforman el árbol de escenario o nodos. Cuando corremos un modelo de simulación, que puede ser en diferentes software, tanto gratuitos como con costo, lo que vamos a elaborar o a proceder a desarrollar es este modelo de simulación de todo ese evento de ocurrencia del árbol de escenario. Es decir, lo vamos a modelar y lo vamos a simular con base a los valores matemáticos que le asignamos a cada uno de los nodos. Y lo que vamos a tener es un resultado como este que vemos aquí, donde decíamos que existe la incertidumbre, la variabilidad, donde no hay un resultado único, donde me dice esta probabilidad de ocurrencia del 90% en todo este sector y del 5% en el restante, aquí a la derecha de esta gráfica o en esta punta de la izquierda de la misma gráfica, donde en ambos está un 5% de probabilidad de ocurrencia para cada uno, lo que significa que el 90% de ocurrencia va a caer en estos valores, ¿sí? Y por supuesto también me indica que la mayor probabilidad caerá por aquí, ¿sí? El resultado de este análisis de riesgo cuantitativo, con base a mi árbol de escenario, al que yo a los nodos les asigné un valor matemático, pues me va a dar diferentes distribuciones de probabilidad, de difusión, de introducción, de exposición, de consecuencias sanitarias, en este caso, que son las evaluadas, y la probabilidad de presentación de un evento adverso, es decir, de una ETA. Si ustedes analizan, todas estas variables son similares a las del riesgo cualitativo, solo que allá estimamos un riesgo cualitativo muy bajo, ¿sí? Es decir, no trae un valor de probabilidad numérica, mientras que el análisis de riesgo cuantitativo sí nos la va a dar, y nos los va a dar en estas diferentes gráficas y con diferentes valores de ocurrencia, que lo veremos en módulos más adelante. Bien, con base a este árbol de escenario, tenemos que determinar nuestra estimación de riesgo, ya sea cualitativa o cuantitativa. Y solo para resumir esta parte, recordemos que la estimación del riesgo, la evaluación del riesgo, va a estar en función de la evaluación de la difusión, de la introducción de ese peligro identificado, la identificación y caracterización de los peligros, la evaluación de la exposición de ese peligro a la población expuesta o potencialmente consumidora,
La caracterización del riesgo nos va a dar todo esto final, pero por supuesto también nos vamos a tener que involucrar en la evaluación de las consecuencias. Vemos que las consecuencias pueden ser de diferente tipo, aquí vemos algunas características a analizar, pero al final de cuentas todas estas probabilidades de ocurrencia nos van a determinar la estimación del riesgo final, ya sea cualitativo o cuantitativo, y esto va a corresponder a nuestra primera etapa del análisis de riesgo, evaluación de riesgo. Vamos a tener que incluir las otras dos etapas. Una vez que tenemos esta estimación del riesgo, ¿sí?, esta evaluación del riesgo ya caracterizada, vamos a involucrar los resultados en la gestión del riesgo, es decir, en el manejo de ese riesgo. Decíamos anteriormente si lo aceptamos o lo rechazamos, y si lo aceptamos, con qué medidas de mitigación previamente analizadas, evaluadas, su viabilidad y su aplicación, y por supuesto su supervisión, para poder aceptar ese riesgo que esté dentro de mi nivel de riesgo aceptable como país, o desde el punto de vista de salud pública, salud animal o sanidad vegetal, y por supuesto la etapa de comunicación del riesgo, donde todos los factores involucrados en el mismo tendrán que tener esa participación activa conforme a sus características y atribuciones. Vamos a ver esta relación proporcional del riesgo, que es importante para llevar a cabo esta conclusión de esta presentación, y que en términos generales la relación proporcional del riesgo sanitario va en incremento del riesgo en función del tipo de producto, ¿sí?, independientemente del peligro identificado, aunque también tiene alguna consideración que tomar. Es decir, ¿qué nos representa menos riesgo? Es decir, el incremento de riesgo va hacia arriba en esta gráfica. Lo que nos representa menos riesgo son los productos cocidos, obviamente, porque si está presente el agente etiológico, el peligro identificado, mediante un proceso térmico tengo alta probabilidad de destruirlo o al menos de inactivarlo. Después le seguirían los productos procesados o semiprocesados. Luego los productos frescos. Estos son los riesgosos porque van a llevar mayor probabilidad de mantener la contaminación del alimento terminado. Pero los organismos vivos son los más riesgosos. Y aquí hablaría yo no tanto de inocuidad de los alimentos, sino de la vinculación que tendría salud animal con sanidad vegetal en la importación ya sea de animales o vegetales, puesto que estos pueden albergar y mantener a los agentes patógenos en su organismo. Entonces serían los más riesgosos, pero por supuesto en materia de inocuidad de los alimentos serían los productos frescos. Para terminar, podríamos señalar que el análisis de riesgo es un instrumento para el análisis de tipo científico y que lo que va a buscar es la solución de todos esos problemas en materia de inocuidad de los alimentos. Pero son soluciones que tenemos que identificar desde el punto de vista científico, que sean sólidas y coherentes para permitir la toma de decisiones por las autoridades sanitarias correspondientes. En términos generales, eso podemos hablar del análisis de riesgo y de cómo es importante el árbol de escenario en la elaboración y desarrollo dentro de la metodología del análisis de riesgo, ya sea cualitativo y cuantitativo, que seguiremos viendo a mayor profundidad en los módulos subsiguientes. Muchas gracias por su atención y con esto concluimos esta presentación.